Punto cuarto del orden del día, interpelaciones. Interpelación sobre la previsión del calendario para la ejecución de los tramos del corredor mediterráneo que transcurren por Cataluña y la enlazan con Francia, del senador Cleries y González, del Grupo Parlamentario Nacionalista. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador interpelante por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, hacemos desde Junts per Catalunya esta interpelación sobre la ejecución del corredor mediterráneo por nuestra ubicación política en Cataluña, pero evidentemente el corredor tiene sentido de sur a norte y de norte a sur, pero nosotros nos preocupamos de nuestro territorio, pero evidentemente queremos que el corredor exista en su conjunto. ¿Por qué planteamos esta interpelación? Porque estamos escarmentados de cómo se ejecutan los presupuestos del Gobierno español en Cataluña históricamente. Es decir, no hablo de su periodo, hablamos de una forma general. Es decir, cómo no se ejecutan en muchos casos. Esto sin contar los más de 16.000 millones de déficit fiscal que tiene nuestro país, Cataluña. Las inversiones incluidas en los presupuestos generales del Estado de los años 2015 y 2018 solo se ejecutaron un 65,9%, lo que significa que se dejaron de invertir en Cataluña 2.214 millones de euros. Y hemos de poner el ejemplo que nos dio en aquel momento el Ministerio de Hacienda, que en la Comunidad de Madrid se ejecutó prácticamente el 114%, es decir, se ejecutó más de lo que había presupuestado, que quiere decir que el Gobierno se esmera en conseguirlo y, en cambio, en Cataluña no llegamos al 66%. Es cierto que aquí siempre se habla de los beneficios de la capitalidad, la consecución de inversiones enormes de forma continuada en el área urbana de Madrid, etcétera, y el efecto aspiradora que esto tiene sobre el conjunto y que ha generado un modelo que desequilibra territorialmente. Y en este sentido nos ha sorprendido, y por esto hablo de este tema, que algunas infraestructuras que enlazan el corredor del Mediterráneo de forma radial con Madrid, estas se van impulsando, se van haciendo obras a cargo del corredor y, en cambio, el corredor está, pues creemos que no está avanzando al ritmo adecuado, ¿no? Y cuando le planteamos desde Junts per Catalunya esta interpelación es con una voluntad constructiva y nos gustaría que la moción consecuencia de interpelación que haremos intentará ser constructiva, ya lo valorarán también su grupo parlamentario, los grupos parlamentarios, la voluntad de llegar a un acuerdo, porque lo que la ciudadanía nos pide en infraestructuras tan importantes como esta es que haya acuerdo, que haya voluntad de consenso y de hacerlo de una forma lo máximo de conjunta posible. Por tanto, nos preocupa esto, que se vayan haciendo infraestructuras complementarias cuando algunas de las importantes no se están haciendo. También nos preocupó que en noviembre de 2019 se dijo que el Gobierno español haría todo lo posible para que el corredor mediterráneo estuviera terminado en 2025. Y usted mismo más tarde dijo que lo veía difícil de que se acabara. También nos gustaría en esta intervención, en su intervención, que pudiera concretar el calendario y cómo usted ve esta construcción del conjunto del corredor del Mediterráneo. Ya le digo, no solo en Cataluña, sino el conjunto del corredor. Yo creo que si no se cumplen los plazos, esta noticia es mala, no solamente para Cataluña, sino para el conjunto del Estado español y para todo lo que significa este corredor. Por tanto, necesitamos un compromiso claro de calendario. Esta es una infraestructura fundamental para el desarrollo económico y empresarial de un país
como Cataluña, conectado con la Mediterránea y con Europa, y que sirve de enlace del Estado español con el conjunto de Europa y de todo el arco mediterráneo del Estado. Conforma un área que destaca en términos de industria, exportaciones, atracción de inversiones, innovación y turismo. A modo de ejemplo, en cifras, algunas, el conjunto del corredor mediterráneo genera más del 45% del PIB del Estado y casi el 46% del valor añadido bruto industrial. Concentra el 50,6% de las exportaciones y el 49,4% de las importaciones totales del conjunto del Estado. Por número de empresas, el área concentra el 63,1% de las empresas exportadoras y el 61,9% de las importadoras. También una parte de empresas innovadoras, un 49,3%, y de innovación tecnológica, el 46,7%. Y es un área que recibe el 50% de los turistas internacionales. Los puertos del corredor mediterráneo concentran más del 60% del movimiento de mercancías y más del 80% del movimiento de contenedores. Aunque se han hecho actuaciones en los últimos meses, necesarias y obligadas para cumplir con los calendarios que exige la Unión Europea, también es cierto que desde Cataluña, una vez más, nos encontramos con esta poca sensibilidad y queremos que haya un compromiso a la hora de ejecutar proyectos del propio corredor que beneficiarán al conjunto del territorio. Por ejemplo, nos encontramos con que actualmente de todas las actuaciones hechas o previstas de hacer, la variante de mercancías de Tarragona es la que presenta un nivel más alto de incertidumbres. Los alcaldes de Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, El Vendrell, Reus, Cambrils, Salou y Vila-seca reclaman la liberación de las mercancías por la costa para que sea desplazado este tráfico por el interior del territorio. Cada año pasan por las poblaciones de la costa de Tarragona 14.460 convoys de mercancías, un 13% de los cuales son peligrosas con cargas tóxicas e inflamables. Estas poblaciones están en desacuerdo con el hecho de que el corredor mediterráneo de mercancías comparta el uso de la plataforma de viajeros y, en consecuencia, atraviese las zonas más pobladas de nuestro territorio. Asimismo, los alcaldes dejan claro su apoyo al corredor del Mediterráneo como un elemento indispensable de conexión con Europa, aunque es necesario implementar con la máxima urgencia la concreción de este corredor de mercancías por el interior de Tarragona y se comprometa con un calendario de ejecución. El corredor mediterráneo tiene sentido si conecta puertos y centrales logísticas. En este sentido, nos encontramos con que el Gobierno central, fruto de un acuerdo con la Generalitat de Cataluña, firmó un protocolo donde se definieron las 4 terminales prioritarias de Cataluña: el puerto de Barcelona, la Llagosta, el Penedès y Vilamalla. Casualmente vemos cómo las de la Llagosta y el puerto de Barcelona se va trabajando, y decimos casualmente porque son de Adif. Ahora bien, no pasa lo mismo con Penedès y Vilamalla, que son de la Generalitat, donde la Generalitat lleva negociando con Adif para poder ejecutar los proyectos. En el caso de Vilamalla, la solución técnica para la conexión con ancho internacional lleva años acordada. Hace años que hay una propuesta de convenio para que cada administración ejecute la parte de obra que le corresponde a su titularidad. La Generalitat ha asumido el coste del proyecto y lo ha avanzado. Después, en la segunda intervención, acabaré algún tema que por tiempo ahora no lo podría hacer, y lo que querríamos, ministro, es esto, ver estos puntos más complicados que hay, el calendario de ejecución y, sobre todo, manifestarle esta voluntad de acuerdo, que es lo que pretendemos con esta interpelación. No es una interpelación que intentemos incomodar a nadie, ni mucho menos a usted, sino de concretar
y que también en el territorio se pueda trasladar que las cosas se están haciendo, que es una forma de ver que los presupuestos pues, se ejecutan o no se ejecutan. Y, por tanto, esta es la voluntad de esta interpelación que hoy presentamos al Gobierno y concretamente a su Ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para contestar a esta interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señor Cleries. Sin lugar a duda, algunos de nuestros proyectos más ferroviarios, más importantes, están ligados a la red de transportes transeuropeas. En este sentido, como ahora les relataré, desde el Gobierno hemos demostrado en reiteradas ocasiones nuestro firme compromiso para avanzar en el corredor mediterráneo. Desde que asumí la cartera del Ministerio, el corredor mediterráneo ha aumentado su longitud en 233 kilómetros, tras haber puesto en servicio el AVE a Granada, el tramo Alcudia-Moixent, la variante de Vandellós, de la que luego hablaremos con más detalle, y la conexión entre Monforte del Cid y Beniel, correspondiente al AVE a Elche y Orihuela, donde, además de mejorar radicalmente las conexiones alicantinas, hemos puesto en valor la primera parte del trazado del AVE a Murcia y nos permite continuar con las obras hacia Almería y Granada. Centrándonos en Cataluña, como muestra de nuestro compromiso, es interesante recordar en qué momentos han ido entrando en servicio los diferentes tramos del corredor mediterráneo. Pues recorriendo la línea de norte a sur, les recuerdo que el tramo entre Perpiñán y Figueres se puso en servicio en 2010, el tramo entre Figueres y Barcelona se puso en servicio muy poco después del cambio de Gobierno a principios de 2013, el acceso provisional en ancho estándar al puerto de Barcelona entró en servicio en septiembre de 2012 y entre Barcelona y Tarragona, para viajeros, se puso en servicio en 2008. Sin embargo, lamentablemente, desde 2013 no se produjo ninguna puesta en servicio relevante del corredor mediterráneo en Cataluña, de manera que en junio de 2018 la situación, de manera abreviada, era la siguiente. No estaba resuelto el nuevo acceso al puerto de Barcelona. Entre Castellbisbal y Vilaseca, para la implantación del ancho mixto, estaba sin licitar el tramo Castellbisbal-Martorell y entre Martorell y Vilaseca las obras no estaban concluidas. Entre Tarragona y Vandellós, las obras, enormemente demandadas por las comunidades autónomas, tanto de Cataluña como de la Comunitat Valenciana, estaban sin concluir, incluyendo las estaciones de Cambrils y l'Hospitalet de l'Infant. Y entre Vandellós y Castelló, tras los sucesivos cambios en el diseño de la infraestructura, era necesario aprobar un estudio informativo y las nuevas obras de implantación de ancho de vía estándar no estaban licitadas. Para reactivar e impulsar las obras del corredor mediterráneo en Cataluña, haciendo nuevamente un recorrido de norte a sur, desde que llegamos al Gobierno hemos realizado las siguientes actuaciones. Accesos al puerto de Barcelona. En primer lugar, en octubre de 2020 firmamos junto con la Generalitat, Adif, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Barcelona el protocolo que permite los nuevos accesos sur, tanto ferroviario como viario, al puerto de Barcelona, así como para la planificación y gestión del nodo logístico de Barcelona. La solución acordada consiste en un tronco de acceso común a 3 niveles, un viaducto por carretera, el acceso en superficie actual en ancho métrico y un túnel para un acceso ferroviario en doble ancho, estándar e ibérico. Tras llevar muchos años sin resolver esta cuestión, este protocolo permitirá su relanzamiento. Entre Castellbisbal y Vilaseca, en el subtramo Castellbisbal-Martorell, hemos licitado e impulsado las correspondientes obras que tienen un presupuesto de más de 64 millones de euros, con otros 48 millones en suministros. Aquí, como ejemplo, hemos finalizado el acondicionamiento del túnel de Martorell y también hemos licitado la implantación del RTMS. En el subtramo Martorell-Sant Vicenç de Calders
hemos activado las actuaciones que se encontraban en ejecución. En concreto, se ha realizado la consolidación de terraplenes entre la Granada y Sant Sadurní, la renovación de vía y adecuación de la catenaria entre el Triángulo de Seat y Vilafranca, a excepción de la Granada, además de la sustitución de desvíos en Sant Sadurní y Vilafranca, y ya se han sustituido más del 80% de las traviesas. Y en el subtramo entre Sant Vicenç de Calders y Vila-seca también hemos dado un impulso significativo a las obras. Por dar otro dato, aquí ya hemos sustituido el 89% de las traviesas. A principios de 2020 pusimos en servicio el nuevo tramo en variante entre Vandellós y Tarragona, evento que llevaba esperando más de 20 años, tanto por Cataluña como por la Comunitat Valenciana. Esta actuación supone una importante mejora de la capacidad, ya que elimina uno de los principales cuellos de botella que existía en el corredor, el tramo de vía única entre Vandellós y el entorno de Tarragona. La puesta en servicio de la variante ha supuesto una reducción del entorno de 30 minutos en el tiempo de viaje entre Barcelona y Valencia. Para finalizar nuestro recorrido entre Vandellós y Castelló, hemos aprobado el estudio informativo del cambio de ancho, lo que ha permitido licitar las obras de subtramos Vandellós-Vinaròs y Vinaròs-Castelló. Además, esto ha permitido retomar el proyecto y obra de implantación de RTMS entre Valencia y Vandellós, que ya se encontraba contratado, aunque suspendido. Para finalizar esta primera intervención, resumiré a continuación las previsiones que usted me pedía y que son las que actualmente tenemos. No obstante, hay que tener en cuenta que son obras complicadas porque hay que mantener los tráficos actuales y las puestas en servicio de las mismas son igualmente complejas. Pero bueno, la previsión nuestra es, entre Castellbisbal y Vila-seca, estamos haciendo importantes esfuerzos para compatibilizar las actuaciones en los distintos subtramos con elevado tráfico de viajeros y mercancías, de manera que se minimicen las afecciones a los mismos. La inversión total prevista es cercana a los 490 millones de euros, de los que ya se han ejecutado más de un 50%. Por lo tanto, el horizonte actual para el fin de obras es 2023. Tras la reciente puesta en servicio del tramo Tarragona-Vandellós, queda pendiente la operación del cambio de ancho en el tramo Tarragona-Vandellós, que no se podrá llevar a cabo hasta que estén en servicio el tercer carril entre Castellbisbal y Vila-seca y la segunda vía con tercer carril del Valencia a Castelló, por lo que esta actuación deberá coordinarse con el cambio de ancho Vandellós-Castelló. La inversión total prevista supera los 750 millones de euros, de los que ya se han ejecutado un 93%. Con estos condicionantes, el horizonte para el fin de las obras del cambio de ancho de vía a estándar será 2024. Por último, el fin de las obras de implantación del ancho de vía estándar en el tramo entre Vandellós y Castelló está supeditado a la puesta en servicio de los tramos adyacentes. En este sentido, actualmente, entre Valencia y Castelló, la previsión de finalización de los trabajos es 2022. La inversión total prevista supera los 310 millones de euros, de los que ya se han ejecutado más de un 26%. En este caso, el horizonte para el fin de obras también es 2024. En todos los casos, la puesta en servicio de estas actuaciones estará supeditada, como no puede ser de otra manera, a la finalización de todas las obras, así también como el propio desarrollo del proceso de puesta en servicio. Concluyo, señorías, resaltando que todo lo que hemos hecho en el corredor mediterráneo y nuestro compromiso para seguir acometiendo las actuaciones pendientes, de manera particular en Cataluña, para que puedan entrar en servicio es lo antes posible. En mi condición, además de valenciano, como comprenderá, también tengo una cierta presión. Y, curiosamente, aunque ustedes me reclaman celeridad en estas obras, pasa muy al contrario en otras partes de España, donde nos dicen que priorizamos el corredor mediterráneo. Desde luego, mi visión, sea de donde sea, ya saben que siempre es igual para todo el territorio español, porque, en definitiva, no es solamente una forma de hacer política para toda España, sino también la vocación de servir al conjunto de España. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el señor interpelante.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministro, por la información que nos ha dado y que ha detallado con el tiempo del que disponía y los compromisos y las fechas. Y en estos momentos, cuando lo explicaba, también me he acordado pues, que cuando visitó el inicio de Tarragona-Vandellós, tuve el placer de acompañarles y lo pudimos ver. Y es una obra ciertamente importante, ¿no? Estos últimos días estamos viendo un debate interesante sobre el aeropuerto de Barcelona. Este debate viene promovido también por el Estado, que de haberse cumplido los compromisos del corredor, ahora mismo ya no tendría sentido. ¿Por qué? Porque la Generalitat siempre ha defendido que el aeropuerto de Barcelona sea un hub internacional con vuelos al resto del mundo, pero para que esto funcione es imprescindible también la conexión con alta velocidad de los aeropuertos de Reus y Girona, con la construcción de la nueva estación y el apeadero respectivamente. Por tanto, también reforzar todo este tema del aeropuerto, también creemos que es importante por aquello que decíamos antes en la anterior intervención, que el sentido del corredor si hace este nudo de conexión entre diferentes infraestructuras importantes. Otro problema a destacar es la velocidad entre Valencia y Barcelona. El Gobierno de la Generalitat ya lo pidió en las alegaciones del estudio informativo para la implementación del ancho internacional en el tramo Castellón-Tarragona, donde actualmente no se puede superar la velocidad de los 220 km/h, haciéndolo insuficiente para las necesidades y potencialidades para este corredor, porque es cierto que tenemos una muy buena velocidad, por ejemplo, de Barcelona a Madrid, pero en cambio Barcelona-Valencia, Valencia-Barcelona, pues hay esta dificultad y, por tanto, apelando a su condición de valenciano, pues también sería una de las cuestiones que sería bueno poder abordar, ¿no? El corredor del Mediterráneo es un promotor de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Creemos que es una buena inversión también con esta visión de futuro, de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. Y, por tanto, viendo el tiempo que me queda, que es muy poco, decirle que si nos puede concretar algo más del calendario, y le reitero la voluntad de acuerdo en un tema como este, y que en todo lo que podamos ayudar, nuestro grupo parlamentario está a disposición del Ministerio y del Gobierno para avanzar juntos en esta gran infraestructura o en otras que beneficien al territorio. Gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pues gracias, presidenta. Y muchas gracias, señor Cleries. Le tomo la palabra. Le agradezco sobre todo el tono, además, y la oportunidad que me brinda también, lógicamente, de poder aquí exponer los avances que estamos teniendo y la propia situación y también los problemas con los que nos encontramos, ¿no? Por lo tanto, siempre es una oportunidad poder exponer los planes del Gobierno y las tareas que realizamos y, por supuesto, la voluntad de colaboración que además se corresponde con el tiempo que estamos viviendo. De hecho, usted me ha planteado la cuestión del aeropuerto. A instancias del presidente de la Generalitat se ha constituido una mesa para tanto de responsables del Govern de la Generalitat como del Gobierno de España y también con AENA, en fin, a otras entidades, para valorar la actuación en el aeropuerto. Yo creo que eso debe marcar también un poco la impronta de lo que debe ser la coordinación. También es verdad que incluso anteriormente, con el anterior conseller Damià Calvet, siempre funcionamos adecuadamente
y muy correctamente tengo que decir. Espero que, en todo caso, podamos mejorar ese nivel que, como digo, fue positivo. Nada lo contrario, nos puede servir más bien de base para seguir. Hay una fuerte inversión en Cataluña y muy especialmente en el sector ferroviario, como he dicho antes al senador de Esquerra. Efectivamente, el desafío es gestionarlo y ese es el reto que tenemos para poder gestionarlo. Pero quisiera darle un dato. En el tiempo que he estado de ministro hemos invertido en el corredor 1.034 millones de euros y hemos licitado 3.067 millones, un 259% más si lo comparamos con el mismo periodo del tiempo anterior, con el anterior Gobierno. Ha dicho una cuestión muy clara antes y no le contesté en la primera parte, que tiene que ver con los itinerarios de mercancías en el área de Tarragona. En los presupuestos generales sabe que hemos incluido una partida de 200.000 para llevar a cabo los estudios. El estudio va a prestar especial atención al tráfico de mercancías y a la problemática de las mercancías. Ya está la tramitación previa prácticamente finalizada y en las próximas semanas saldrá el contrato a licitación. En cuanto a la estación de Reus, vamos a realizar los estudios de demanda y de viabilidad socioeconómica de la estación central intermodal, así como su encaje funcional dentro de la red ferroviaria de Tarragona. En función de los resultados de estos estudios, vamos a promover las acciones para el diseño de esta estación. Y en cuanto, voy así casi con el tiempo fuera, al tema de los servicios entre Valencia y Barcelona, pues qué decirle, el primer interesado soy yo, pero hemos bajado casi media hora con lo de Vandellós. Piense que en el año 97 eran 2 horas 55. Curiosamente, del 15 al 18, 3 horas 5, 3 horas 10, más tiempo. Ahora lo hemos bajado a 2 horas 35, en ocasiones 2 horas 45. Ese es el reto que tenemos y, efectivamente, tenemos que intentar mejorar esa conexión y en eso estamos. Muchas gracias y perdonen por la brevedad, pero el tiempo es el que es. Gracias. Gracias, ministro.